Bueno, después de haber trabajado con lo que serían las clases abstractas, vamos a estar hoy hablando de interfaces. Vamos a definir primero qué es una interfaz. Es un conjunto de métodos y constantes públicas. Una interfaz es similar a una clase abstracta, llevada al límite. ¿Por qué llevada al límite? Porque aquí todos sus métodos van a ser abstractos. A diferencia de una clase abstracta donde con un método abstracto que tuviera ya se consideraba una clase abstracta y por definición podía tener métodos que no fueran abstractos. En este caso las interfaces no son así. En las interfaces forzosamente y por regla todos los métodos van a ser abstractos. Todos. No puede tener ningún método que no sea abstracto. ¿Sí? Por definición, todos los métodos que se tengan van a tener que ser abstractos. Esa es la característica. Entonces, cuando hablamos de una interfaz, de forma rápida vamos a imaginarnos una clase que todos sus métodos van a ser abstractos. No va a haber ningún método que no sea abstracto. Si hay algún método que sea abstracto, entonces eso va a ser una clase abstracta. Y que tengan métodos abstractos y métodos que no sean abstractos. Eso va a ser una clase abstracta. Pero si por definición todos sus métodos van a ser abstractos, entonces ya no es una clase abstracta, va a ser una interfaz. Entonces aquí dice, su finalidad es definir el formato en que deben tener los métodos que se van a implementar después. Vamos a tener aquí que tenemos una interfaz que tiene un método que se llama click. Este método, recuerden que aquí termina con punto y coma, de tal forma que esto es un método abstracto. Y aquí lo que vamos a tener es que la clase 1 lo va a implementar de alguna forma, la clase 2 lo va a implementar de alguna otra forma y la clase n o la clase 3, 4 o 5 lo van a hacer de alguna forma. Entonces aquí ya se van a implementar al igual que si fuera una clase abstracta, pero aquí la diferencia es que todos los métodos que van a estar en la clase deben ser forzosamente abstractos. Esa es la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz. La clase abstracta puede tener métodos abstractos y no abstractos y la interfaz forzosamente solamente puede tener métodos abstractos, no puede tener métodos no abstractos. La sintaxis es la siguiente. Vamos a definir aquí public interface. Ya no va a aparecer la palabra class. Ojo, esto es importante. Ya no vamos a definir public class, vamos a definir public interface y luego el nombre de la interfaz. Cuando yo le pongo aquí interface, de forma automática se entiende que todo lo que va a contener de métodos van a ser abstracto. No hay más que hacerle. No puede tener un método que no sea abstracto. Entonces aquí ya tenemos public, el tipo de retorno y el método 1 y los argumentos termina con punto y coma. Ojo porque aquí hay otra cosa que es diferente. En una clase abstracta nosotros ponemos public abstract y luego el tipo y el nombre del método. Aquí no, ¿por qué? Porque se entiende que al ser una interfaz todos los métodos van a ser abstractos, no hay más. Entonces ya ni siquiera tenemos que ponerle aquí abstract, porque al ponerle aquí interface se entiende que todos van a ser abstractos. Tenemos aquí un ejemplo. Public interface operaciones, public void rotar, public string serializar. O sea, esta clase que se llama operaciones en realidad es una interfaz y por tal motivo tanto el método rotar como el método serializar son métodos abstractos, recordando que por definición un método abstracto es un método que carece de implementación aquí porque no sabemos qué hace, pero a través de algún mecanismo de herencia pues se va a implementar este método en una segunda herencia, en una segunda clase más bien. Entonces, para tomar en cuenta todos los métodos definidos en las interfaces son públicos y abstractos. No puede haber private. ¿Por qué? Porque entonces solamente se utilizarían en la misma clase, pero la misma clase es abstracta y, perdón, es una interfaz. No se pueden crear objetos ahí. Entonces, por definición deben ser públicos y abstractos. En una interfaz es posible definir constantes. Ojo, constantes. No se pueden definir variables. Solamente constantes. Y aquí una sumamente importante, una interfaz no es una clase, aunque en algunos momentos, en alguna literatura ustedes pueden encontrar con que una interfaz es una clase especial, un tipo de clase o algo por el estilo, en realidad no es una clase, es una interfaz, así se llama, ¿sí?
Entonces, en una interfaz vamos a definir que vamos a tener solo métodos abstractos. Obviamente, al tener métodos abstractos, falta un punto aquí, pero también ya es como implícito, pues al tener métodos abstractos no se pueden crear objetos de esa clase, ¿sí? O de esa interfaz, no se puede. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que para poder utilizar nosotros una interfaz vamos a utilizar otra palabra reservada. Antes nosotros utilizábamos public, class triángulos, extends, operaciones. Ahora vamos a utilizar implements. Este implements lo que hace es que vamos a implementar una interfaz. Por eso, estas operaciones, al no ser realmente una clase, no puede llevar aquí extends. Debe llevar la palabra implements y luego el nombre de la interfaz. Y entonces ya tenemos aquí public void rotar, y en vez de punto y coma, pues ya aquí defino cuál es el código para rotar y el de serializar, el código que va a ser para serializar. Entonces, las interfaces, al tener solo métodos abstractos, pues no vamos a poder utilizar extends. Vamos a tener que utilizar la palabra implements. Ahorita hacemos un ejercicio de eso. Para tomar en cuenta en la implementación de interfaz, toda clase que implementa una interfaz está obligada a definir todos los métodos. De no ser así, la clase debe ser abstracta. Es decir, otra vez lo mismo que la vez pasada. Si ya le pusimos implements y tenía 3 métodos, me obliga a implementar los 3 métodos si quiero que sea una clase normal. Si nada más puedo definir uno y el otro no, entonces forzosamente la clase debe ser abstracta porque sigue teniendo métodos abstractos. Dice que una clase puede implementar más de una interfaz. Aquí nosotros podemos poner public class, mi clase, implements, y poner una interfaz, 2 interfaces, 3 interfaces, 4 interfaces, todas las interfaces que quieras separados por coma. Lo único que va a hacer es que me va a obligar a implementar todos los métodos de la primera interfaz, a implementar todos los métodos de la segunda interfaz y así sucesivamente, a diferencia de la herencia. Yo no puedo tener herencia de más de una clase, pero sí puedo hacer una implementación de más de una clase. Eso es importante. A veces se dice, y en algunas literaturas, en algunos libros van a encontrar, con que las interfaces es una forma de simular la herencia múltiple, pero la verdad es que no es así. Una interfaz solamente se implementa y es como si fuera una plantilla, si lo quieren ver así, donde tú ya tienes cómo van a ser esos métodos y solamente defines lo que van a hacer esos métodos. Entonces realmente no hay una herencia cuando nosotros tenemos la palabra implements. Y obviamente podemos tener lo siguiente: public class, mi clase, extends, triángulo, implements, figura. O sea, puedo tener el extends y puedo tener el implements de la interfaz, porque no tiene nada que ver el extends con el implements. Recordemos que el extends sí es herencia y el implements no es herencia. El implement solamente es implementar o traer una plantilla, una interfaz de los métodos que debe tener esa clase. Ahora aquí, una clase puede heredar a una clase y al mismo tiempo implementar a una o más interfaces, que es lo que yo les decía. Te podemos tener herencia y también podemos tener implements. Una interfaz puede heredar otras interfaces, o sea, puedes tener una interface que herede de otra interface, eso sí se puede, pero sigue siendo una interface, no va a ser una clase normal. Entonces vamos haciendo un pequeño ejercicio. Bueno, pero antes de pasar allá, ¿se entendió lo de qué es una interfaz? Sí, profe. Ok, entonces vamos al código. Abran su IntelliJ y vamos haciendo un pequeño código para poder hacer esto que está aquí. Entonces voy a crear otro proyecto. New Project. Lo voy a llamar PO3. Y le voy a decir que lo abra en esta ventana. Ok, entonces, ahora vamos a irnos para acá. Vamos a crear nuestra primera clase. Vamos a trabajar con las mismas figuras que estábamos trabajando la vez pasada porque aquí va a tener un esquema importante. Si recuerdan, la clase pasada, la de figura geométrica, esta clase que nosotros habíamos definido como figura geométrica, la habíamos definido como abstracta porque los métodos que tenía eran abstractos y algunos podrían no ser abstractos, como el de getNombre.
Pero ahora entendemos que podemos definir lo que serían interfaces cuando todos sus métodos son abstractos. Entonces aquí yo voy a poner, en vez de class, le voy a borrar class y voy a poner interface. Listo, vean cómo no me marca error. Lo único que cambia aquí va a ser el símbolo, porque ahora ya es una interfaz, ya es una interface. Y el simple hecho de colocarle yo aquí un interface me obliga a que forzosamente aquí adentro deba haber solo métodos abstractos. Entonces voy a poner el primero de los que teníamos, que era public doble get perímetro. Listo. Public doble get area. Listo, ya tengo una interfaz. Este método es abstracto, este método es abstracto. ¿Sale? Dijimos, debe ser public. Si yo aquí pongo private, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque pues al ser privado ya no voy a poder utilizar este método, pero no, tengo que hacerlo desde otra clase. Entonces aquí forzosamente no puede ir un private. Forzosamente va a ser public. No hay otra opción. No puedo definir variables. No puedo definir, por ejemplo, aquí private string nombre. Esto no se vale. Primero porque aquí hay un private. No se puede. Si pongo aquí como public, tampoco. ¿Por qué? Porque no puedo definir lo que serían variables. Ya lo habíamos dicho. Lo que podemos definir son constantes. Entonces, por ejemplo, hay figuras geométricas circulares que van a ocupar el valor de pi. Entonces, lo que yo puedo hacer es poner aquí public doble pi mayúscula, recordemos, igual a 3.1415 o fracción. ¿Sale? Y ojo aquí porque me va a decir, oye, está aquí ya asignado el valor, pero no es una constante porque le faltaría aquí final, ¿verdad? Como ya hemos dicho, pero es prácticamente el mismo concepto porque al final del día ya tiene un valor aquí. Entonces aquí lo ideal sería colocar final y dejar este valor. Entonces ya tenemos una constante dentro de la interfaz que no se va a poder cambiar porque tiene la palabra final y se llama pi. Esto es válido. Cualquier otro valor no va a ser válido. Ojo, si yo quiero poner aquí, por ejemplo, un constructor, public, figura geométrica, que reciba, por ejemplo, un string, nombre, por ejemplo, pues aquí si yo lo pongo así, me va a marcar un error, porque esto sería un constructor y no puedo tener aquí cosas que no sean abstractas. Y alguien va a decir, ah, bueno, pero entonces lo dejo abstracto. Pues no, no se puede. ¿Por qué? Porque si este es un constructor, el constructor me debe decir cómo debe hacerse. Entonces, en una interfaz tampoco puede haber, en este caso, constructores. Lo único que puede haber son constantes y métodos abstractos. Es lo único que debe tener la interfaz. Cualquier otra cosa no se acepta, no se vale. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, profe. No, profe, todo bien. ¿Continúo entonces? Sí, profe. Ok, ojo, esto es importante. La primera clase que hicimos de figura geométrica que pusimos return 0, dijimos estaba mal hecha porque en realidad debería ser una clase abstracta porque tenía un atributo que se llamaba nombre. Pero si yo quito ese atributo, entonces el método get y set de ese atributo ya no existe, entonces en realidad la forma correcta es que sea una interfaz. Porque sí va a tener get perímetro, sí va a tener get área, pero no va a tener get nombre ni set nombre, porque esos elementos no van a estar aquí. Entonces, vamos a hacer ahora una clase, voy a dar aquí new java class, se va a llamar aquí cuadrado. Y esta, yo no puedo colocar extends y le voy a poner aquí figura geométrica. Esto ya no se permite. ¿Por qué? Porque esto sería herencia. Y recordamos que las interfaces no utilizan herencia. Entonces aquí lo que tengo que colocar es un
implements. Y luego me va a decir aquí, se va a activar aquí el foquito diciéndome lo siguiente, que hay métodos que se deben implementar. Entonces yo puedo darle aquí donde dice implement methods, que van a ser estos que están aquí, le voy a dar aquí OK. Y ya me dice, pues está el perímetro y está el área. Vean cómo ya me pone aquí directamente el return 0, pero obviamente está mal. Tendría yo que decir cómo se saca el perímetro de un cuadrado. Entonces ahora lo que voy a definir aquí sería private. Por ejemplo, float lado, que así es como lo teníamos. Si quiero puedo también tener el nombre. Si no, pues no. Aquí podría definir también el nombre. Ahorita no lo voy a hacer, pero bueno, lo voy a poner una vez. Private string nombre. Ahí está. Ahora genero el constructor. Public cuadrado. Que implementa. Perdón, cuadrado. Que recibe el string de nombre. Y el float de lado. De tal forma entonces que this.nombre igual a nombre. Y this.lado igual a lado. Ojo, vean aquí que ya no es necesario llamar a super. ¿Por qué no es necesario llamar a super? Porque ni siquiera tengo herencia. Tengo implements, estoy implementando, no heredando. O sea, hace que no hay un super. Si yo le pusiera super, iría a la clase object. Recordemos que la clase object es la clase padre de todas las clases. Entonces, estaría mandando llamar el constructor de object, no el de figura geométrica, porque no tengo herencia aquí. Entonces ya tengo esto, ya tengo los lados, entonces el perímetro, pues ahora sí voy a poner aquí, retorna lado por 4 y retorna, en este caso el área, que va a ser lado por lado. Listo, ya tengo ahora sí esto que está aquí. Vean que esta ya no es abstracta, porque ya hace una implementación de figura geométrica. Voy a hacer ahora el de triángulos. Tenemos una que se llama figura triangular. Que dijimos ahí, bueno, depende de cómo sacar el perímetro, porque si es un triángulo equilátero se hace de alguna forma, si es de un triángulo escaleno se hace de otra forma. Entonces, aquí lo que voy a hacer otra vez es implementar figura geométrica. Obviamente me va a decir que debo implementar los métodos, pero no los voy a implementar todos. Esto aquí lo voy a escribir. Primero voy a definir aquí private float base, private float altura, y tenemos aquí private string nombre. Genero el constructor. Public figura triangular que recibe el nombre, la base y la altura. Entonces los asigno. This.nombre igual al nombre. This.base igual a base. This.altura igual a altura. Ya tengo todo. Y voy a definir, yo sí sé cómo sacar el área, porque de todos los triángulos se saca igual. Entonces voy a poner aquí public doble get area y pues return, en este caso lo que sería la base por la altura dividido entre 2.0. Listo, aquí obviamente puedo colocar el arroba override para que esté completo, pero no voy a hacer el del perímetro. ¿Por qué no voy a hacer el del perímetro? Porque pues depende del triángulo es como lo voy a sacar. En un triángulo equilátero, pues con la misma base puedo sacar los tres lados, lo multiplico por 3 y ya tengo el perímetro. Pero si fuera un escaleno, entonces sí necesito, aparte de la base, el lado 1 y el lado 2. Entonces lo que voy a hacer aquí es declarar esta como abstracta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no puedo, aquí todavía me falta, aquí hay un método abstracto, voy a colocarlo aquí. Aún queda el método getPerímetro, que es abstracto.
Y como es abstracto, por definición, al tener un método abstracto, la clase debe ser abstracta. Pero ya tiene un método que no es abstracto, que sería el getArea. Entonces, este ya no es abstracto, entonces ya no tendría razón de ser de una interfaz. Aparte, ya tenemos un constructor, ya no es necesario tener una interfaz. Y aparte tenemos atributos que pues obviamente ya nos marcan la pauta de que esto no sea una interfaz. Sin embargo, si todavía queda un método abstracto, forzosamente debo generar lo que sería la clase abstracta. Ahora voy a generar aquí una nueva clase que se va a llamar triángulo equilátero. Que ahora sí, ya no voy a decir implementa porque ya lo que voy a hacer es heredar de esta clase. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a hacer extends de figura triangular. Vean cómo aquí sigo teniendo errores. ¿Por qué? Porque todavía esta es una clase abstracta y tengo que definir los métodos abstractos. Entonces ahora lo que voy a hacer aquí es definir public doble getPerímetro return. Aquí si le pongo base, recuerden aquí, pues no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque en figura triangular los puse como private y recordemos que si dijimos que esto ya es una clase abstracta, pues lo más conveniente es que estos deban ser protected. Al final de cuentas, forzosamente debe haber herencia. Entonces, al ser estos protected, aquí en triángulo ya puedo poner aquí base, sin ningún problema, por 3. Y con esto ya tengo el perímetro. Aquí voy a agarrar el arroba override. Y ya está. Ahora, ¿por qué me está marcando aquí un error? Porque el constructor, pues me hace falta, ¿verdad? Como la clase figura triangular ya tiene un constructor que no es el default, aquí pues ya forzosamente también necesito eso. Entonces lo que voy a hacer aquí sería un public triángulo equilátero que debe recibir forzosamente el string del nombre. Float base y float altura. Y obviamente, pues ahora sí voy a mandar llamar a super. ¿Por qué? Porque es la clase que está aquí, que sería la figura triangular. Y le voy a mandar el nombre, le voy a mandar la base y le voy a mandar la altura. Y con eso ya no tengo errores. Vean, simplemente aquí en nuestro IDE de forma rápida nos da una vista de cuál es una interfaz. Me lo pone en verde para que yo sepa que esto es una interfaz. Esta me la pone como un círculo, pero con unas rayitas para que yo sepa que esto es una clase abstracta. Y las clases que no son abstractas, clases normales, me las pone en azul para saber que estas están completas. Este es como que les faltara algo. Y ese algo pues es la implementación de algunos métodos. Ahora, ya tengo dos clases, voy a hacer el test. Aquí test figura. Y voy a generar lo que será el main. Y voy a generar un objeto de cuadrado. Cuadrado, cuadrado, igual a new cuadrado. Que recibe el nombre. Cuadrito. Y el float que del tamaño, 2.5F. Lo mismo para triángulo equilátero. Ya puedo generar aquí un triángulo equilátero. Igual a new triángulo equilátero. Que primero va a recibir el nombre. Triangulito. Después va a llevar la base, que sería 3.0F. Y luego la altura, que sería 1.5F. Y ya está. Entonces ya podría ahora sí, a partir de aquí, poner el área o el perímetro de cualquier figura. Por ejemplo, de triángulo equilátero. .getArea. Lo voy a ejecutar. Y pues se va a ejecutar lo que sería, en este caso, el método getArea de triángulo equilátero. Déjenme que termine. Y aquí está, 2.125. Entonces, las interfaces forzosamente dijimos deben tener solamente métodos abstractos. Las interfaces cuando las quieras utilizar no van a llevar extends. Deben llevar forzosamente implements. Si en algún lugar tú tienes una clase
que implemente a una interfaz pero que no tenga todos los métodos definidos, solo algunos, entonces esta forzosamente debe ser marcada como una clase abstracta porque todavía le quedan métodos abstractos. Y después cuando ya tengas la definición de todos los métodos, es decir, que ya no haya ningún método abstracto, entonces ya puede quedarte una clase normal, una clase común y corriente de las que hemos estado viniendo trabajando desde la primera unidad prácticamente. ¿Dudas? Ninguna, profe. Ok. Profe. Todo bien, profe. Ahora, voy a generar otra interfaz, ¿sale? Voy a generar aquí, por ejemplo, una nueva interfaz. Pues de aquí directamente puedo decirle interface, pero pues nomás es borrarle, no hay ningún problema. Le voy a poner aquí, figura 3D. Y le voy a poner aquí una interface. ¿Por qué una interface? Porque todas las figuras que deben ser 3D deben poder public doble get volumen. O sea, todas las figuras en 3 dimensiones deben poder obtenerse el volumen. Entonces esto genera una interfaz. Entonces cuando llego aquí y genero una nueva interfaz, por ejemplo la clase esfera, no círculo, esfera, pues le voy a decir, esto implementa todo lo de figura 3D, que sería el volumen, pero también lo de figura geométrica, que son lo de los 2D. Entonces ahora aquí en esta esfera, si yo le doy aquí al botoncito, implemento los métodos y me va a decir, mira, de figura 3D tienes que implementar este método y de figura geométrica estos dos. Pues ok, los tengo que implementar. Entonces esta esfera ya debe poder sacar el volumen, el perímetro y el área. Aquí pues obviamente voy a definir private float, por ejemplo, radio, que me den el radio, y si quiero también el nombre, private string nombre. Ahí está. Genero el constructor, que sería public, en este caso va a ser esfera, que recibe el nombre y recibe el radio. Entonces se asignan this.nombre igual a nombre y this.radio igual a radio. Entonces, ¿cómo saco el perímetro? El perímetro se saca multiplicando pi por diámetro. Entonces esto significa que lo que voy a tener aquí es lo siguiente. El valor de pi, pero el valor de pi, recordemos que ya es una constante. Vean cómo ya me dice aquí que es una constante de tipo doble que vale 3.1415. ¿Por qué vale eso? Porque en figura geométrica yo ya lo definí. Aquí está. Entonces para eso es importante poner lo que serían las constantes. Entonces aquí en nuestra esfera ya puedo decir pi por diámetro, pero el diámetro es 2 veces el radio. Entonces voy a poner aquí radio por 2. Y entonces ya tengo el perímetro. ¿Cómo obtengo el área de una esfera? Pues sería de un círculo, que sería pi por radio al cuadrado. Entonces voy a volver a poner pi por, en este caso, radio al cuadrado, pues es radio por radio. Y es el del volumen. El de volumen, si mal no recuerdo, es 3/4 de pi por radio al cubo. Entonces le voy a poner aquí, o todo entre 4. Voy a poner aquí 3/4, 3 entre 4.0 por pi por, en este caso sería radio por radio por radio. 3/4 de pi por radio al cubo. Puede ser que me equivoque porque no lo tengo así tan fresco, pero algo similar a esto va a ser. Entonces ya tengo el volumen, ya tengo el perímetro, ya tengo el área. Entonces ahora sí, ya puedo generar en mi figura, ya puedo generar también esferas. Esfera igual a new esfera. Y le mando el nombre que se va a llamar esferita. Que tiene un radio de, no sé, 1.0f.
Ahí está. Y ya podría yo también aquí definir con south el volumen, que sería esfera.getVolumen. Vamos a darle run. Esperemos que esto camine. Y pues nos va a decir que el volumen es de 2.356125. Entonces ya podemos generar a partir de con nuestra interfaz de figura geométrica, esto serían todas las figuras geométricas 2D, deben decirme cómo obtener el perímetro y cómo obtener el área. Pero todas las figuras 3D me deben decir cómo obtener el volumen. Entonces si tú eres una esfera, forzosamente debes definir entonces aquí que implementas las dos partes. Ahora, opción 2, ojo, esto lo digo porque hay diferentes caminos. Opción 2, genero aquí una clase que se va a llamar círculo. El círculo implementa figura 2D, perdón, figura geométrica, que sería la 2D. Y luego implemento lo que sería, implemento los métodos. Aquí lo voy a volver aquí rápido. Private, float radio. Aquí no voy a poner nombre para no perder más tiempo. Public, círculo, cuadrado, círculo, que recibe un flotante que va a ser el radio. Y pues se asigna dis.radio igual a radio. Ahí está. Entonces ya puedo tener aquí lo que sería el perímetro. El perímetro sería, dijimos aquí pi por diámetro, que sería radio por 2. Y el área sería el mismo pi por radio al cuadrado, que sería radio por radio. Listo, ahí está. Ahora, cuando haga la figura, la esfera, voy a generar aquí nueva clase. Esfera, le voy a poner esfera 2 porque ya tengo una clase esfera. Aquí esfera 2. Y le voy a decir aquí, hereda de círculo. ¿Por qué hereda de círculo? Porque realmente, pues, una esfera es un círculo. Pero implementa a figura 3D. Entonces, esto es lo que debo hacer. Aquí me va a marcar un detalle del constructor. ¿Por qué? Porque el constructor de círculo recibe un flotante. Entonces voy a poner aquí public esfera 2 que recibe un flotante, que sería el radio, que voy a mandar con un super a la clase padre. Implemento, aquí si doy clic aquí me va a decir que debo implementar los métodos, que me queda uno, que sería el del volumen. Y entonces aquí el del volumen lo que voy a hacer es 3/4 por pi por, en este caso, radio. Radio, recordemos que en este caso, en círculo, pues esto de aquí es privado. Entonces lo que voy a tener aquí es que generar public float get radio para poder generarlo. Return radio. Ahí está. Aquí te va a llevar aquí public, va mal escrito. Y entonces mi esfera 2 va a ser aquí get radio por get radio por get radio. Y pues es exactamente lo mismo, ¿no? La diferencia es que cuando hice esfera implementé las dos partes de un solo jalón, y en esfera 2 no. En esfera 2 tomé como base círculo, que era una clase normal, y ya nada más le agregué la parte de figura 3D, que sería esta de aquí, y entonces sigo teniendo una esfera que hace todo lo de figura 2D, porque lo hace en círculo, y todo lo de figura 3D que está hecho aquí. Entonces son dos formas de trabajarlo. Una vez que ya tengamos las clases abstractas, las interfaces, pues las puedes ir combinando como tú requieras para generar la mejor forma de tu código. ¿Dudas?
Bueno. No, profe, ninguna. No, profe, ninguna. O me fui muy rápido y no me entendieron. No, profe. No, sí se la entiende, profe. Sí se entiende, profe.